El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús algunos de los saduceos, los cuales afirman que los muertos no resucitan, y le dijeron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre muere dejando a su viuda sin hijos, que la tome por mujer el hermano del que murió, para darle descendencia a su hermano. Había una vez 7 hermanos, el primero de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin dejar hijos. Lo mismo es el tercero. Los 7 se casaron con ella y ninguno de ellos dejó descendencia. Por último, después de todos, murió también la viuda. El día de la resurrección, cuando resuciten de entre los muertos, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque fue mujer de los 7. Jesús le contestó: están en un error, porque no entienden las Escrituras, ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni los hombres tendrán mujer, ni las mujeres marido, sino que serán como los ángeles del cielo. Y en cuanto al hecho de que los muertos resucitan, ¿acaso no han leído el libro de Moisés, aquel pasaje de la zarza, en el que Dios dijo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Están pues muy equivocados. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Queridos hermanos, el conocimiento que podemos tener de Dios puede ayudarnos a entender el actuar de Dios. Y conocer el actuar de Dios lo podemos ver en su misma palabra. Conocer a Dios nos lleva a no malinterpretar su palabra, a no malentender su palabra y por lo tanto el actuar de Dios. Estamos escuchando en la primera lectura del libro de Tobías y vamos viendo un poquito el actuar de Tobit, su padre de Tobías. Este hombre había quedado ciego y ¿cuántos meses dijo que iba a quedar ciego? ¿O que había quedado? 4 meses. Quedó ciego por irse a acostar ahí junto a la barda donde había pájaros y no se dio cuenta y le echaron la suciedad en los ojos, quedó ciego. Cuando lleva todo este tiempo, ya como que no aguanta. Una enfermedad, cuando dura mucho tiempo, puede llevar a la desesperación. Solo que Tobit, pues ya le pide a Dios que mejor, pues ya le recoja. Como cualquiera se desespera en una enfermedad y le pide a Dios ya mejor que le recoja. Tobit no reniega contra Dios, más bien le dice: pues ya, Señor, mejor quítame la vida porque mira cuántas ofensas me hacen. Y las ofensas a Tobit, pues seguramente que eran: algo hiciste, por eso estás así. Como hoy todavía en día se piensa que cuando alguien está enfermo, algo hizo y entonces Dios lo está castigando. Cierto que mucho de la enfermedad viene como castigo del pecado, pero no de Dios. No es castigo de Dios, es castigo del pecado. ¿Sí? Así castiga el pecado. La infidelidad a Dios, nos dice el Evangelio, que es castigada fuertemente. Por ello, cuando alguien cree y tiene el culto a la Santa Muerte, pues maneja o más bien es una gran infidelidad a Dios. Y tarde que temprano
el castigo del pecado, no de Dios, el castigo del pecado se va a manifestar, ¿sí? Tarde o temprano. A Tobías le insultan por esta enfermedad, y entonces pues ya no quiere vivir, ya se cansó. Por otra parte, también está esta otra mujer que ha tenido 7 maridos y todos se le han muerto. Ella estaba de alguna manera poseída por un demonio. ¿Cómo se llamaba el demonio? Asmodeo, que le mataba a sus maridos y no podía disfrutar con ninguno. Y entonces esto era motivo también de insultos para ella. De tal manera que dice, una esclava, ¿sí? Una esclava de su padre la insulta y le dice, tú eres la que ahorca a sus maridos, la que mata a sus maridos. También ella entonces ya no quiere vivir. Y vienen los malos pensamientos, como a cualquiera le vienen cuando pasa por una situación de enfermedad difícil. Los malos pensamientos llegan. Ella pensó en suicidarse, en ahorcarse mejor ya. Ya no quería seguir sufriendo tanto insulto. Sin embargo, ella misma piensa y dice, no puedo hacerlo. No puedo provocarle un dolor a mi padre, una tristeza a mi padre. Y decide no hacerlo. Los dos elevan la oración a Dios. Los dos hablan hacia Dios. Dios escucha su súplica y envía al arcángel. ¿Cómo se llama el arcángel? Rafael. ¿A qué lo envió? A curar a curarlos de sus enfermedades. A la mujer, ¿sí? A quitarle ese demonio del que estaba poseída. Y a Tobit a sanarle la vista, ¿sí? Por eso, cuando se habla de los arcángeles, ¿qué significa Rafael? Medicina de Dios, el que viene a curar. Y hoy vemos aquí en el libro de Tobías cómo viene, dice, lo envió para curar a esta mujer y a Tobit. Entender entonces la palabra de Dios como Tobit, como esta mujer, Sara. Entenderle la palabra de Dios es confiar en Él. Aun cuando vengan el momento de la desesperación, voltear a Dios, levantar las manos a Dios. De lo contrario, nos equivocamos, como estos hombres del Evangelio que ni saben de la resurrección, ni saben de la vida, y piensan que si hay resurrección, pues la vida va a seguir igual como ahora. Sin embargo, Jesús aclara que la resurrección será con un cuerpo glorioso, un cuerpo como los ángeles de Dios. Pero que hay vida y que hay resurrección, eso es un hecho. Dice, ¿acaso no leen ustedes en la Escritura cuando Moisés habla de la zarza y Dios le habla a él y le dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Y les dijo, ustedes están muy equivocados, no entienden la Escritura, la malinterpretan ustedes. Hoy, queridos hermanos, pidámosle a Dios que nos conceda la luz de su Espíritu Santo y nos llene de sabiduría para comprender la palabra de Dios, para no malinterpretar la palabra de Dios. Cuando no lo entiendo, cuando yo no entienda la palabra de Dios con la mente, porque son cosas que no vamos a entender con la mente, ¿sí? Entenderlo desde la fe, descubrir qué quiere Dios de mí y hacer su voluntad. Y si no lo sé, si no lo entiendo, pues levante las manos hacia Dios, es decir,
eleve la oración a Dios. Y Dios enviará la gracia que necesite para entenderlo. Así como Tobit y Sara elevaron su oración a Dios, Dios los escuchó, les envió el ángel y los sanó de su enfermedad. Cuando no entendamos nosotros algo, oremos. No solo nos quejemos de lo que pasa, no solo nos quejemos ante Dios, no solo le digamos, ay Señor, ya no puedo, ya quítame esto, o a ver, no. Elevemos confiadamente nuestra oración a Dios. Pidámosle pues esta gracia del Espíritu Santo que nos llene de su sabiduría para comprender, para entender también qué tenemos que hacer ante una situación de enfermedad prolongada. Levantar nuestras manos a Dios para orar con plena confianza, sabiendo que Él escuchará nuestra súplica. Que así sea.